muy buenos días, bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Huecochontales, Canal 37 Extra Plus en Managua, Canal 90 en el cable. A los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales, sean todas y todos bienvenidos este día lunes 19 de septiembre del año 2016. Don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, como bienvenido. Siempre, un gusto. Don William Grigsby, director de la Primerísima. Solo quería comenzar agradeciendo varios mensajes que me llegaron esta semana y personas con las cuales me encontré en diferentes lugares que nos están viendo a través del programa de televisión y están muy contentos, así es que muchísimas gracias por su sintonía. ¿Por dónde quiere que arranquemos? Si quiere por deportes, me imagino que don Javier viene muy contento. Muy contento, el Real Madrid sigue en primer lugar, ¿verdad? Sigue ganando. ¿El Barça en qué lugar está al final? ¿Segundo? No sé. Esta semana podría ser importantísima para el Barça. ¿Cuál le marcó Messi esta semana? No sé, no llevo esa estadística, pero te puedo dar la de Cristiano Ronaldo. No, pero ¿cuánto la marcó del Real Messi? Madrid y su... ¿Cuánto marcó Messi? Sí. Y empató Guardiola, ¿verdad? Con más cantidad de partidos en Liga. ¿Cuánto marcó sin Messi? perder, No llevo esa estadística. 5 goles en una semana. 5 goles en una semana. Y sigue en segundo lugar. Muy bien. 3 en la Champions. Tal vez hace 30. 3 en la Champions. La prueba de fuego del Barça va a ser esta semana, cuando se enfrente miércoles al Atlético de Madrid. Porque Antoine Griezmann, pues la estrella del Atlético, creo que también le ha ido bien marcando goles. Vamos a ver, va a ser el mejor partido de los dos. Amado Mourinho, ¿cómo le va a Mourinho? Muy mal, mi pelota pierde, cada vez que comete una barbaridad, mi pelota autografiada pierde valor. Ahorita yo creo que me pagaría para que se la lleven. Y la van a correr otra vez. Sí, tenía rato que no le pasaba, creo que 3 derrotas seguidas en Liga. 3 derrotas seguidas en Liga y además... derrota en la Champions. Derrota en la Champions, creo que desde el año 2002, algo así, como que no le ocurrió un desastre así. En béisbol, Sherlock Culver se nos derrumbó al final. Totalmente, sí, perdió el ritmo. Por 270, y hay un slot muy importante. Pero bueno, la noticia es la barrida de los Medias Rojas sobre ustedes, los Yankees. Sí, al final, videojuego de los 4, pues no estoy arrepentido de haberlos visto, pero sí ando adolorido por eso. ¿Eh? Ahora, de la pelea de... ¿Vieron la pelea? No, del Canelo Álvarez. Del Canelo Álvarez. Muy buena, muy interesante. Buena la pelea, pero Canelo, a mí no me sigue gustando, pero efectivamente. Es un paquetazo. Y le pusieron otro paquetazo. Es que ese no le ha ganado a uno bueno. No ha ganado. Le huye, ¿cómo es que se llama el hombre? Golovkin. Le huye. Es que se va a hacer ya al final, cuando considere que tiene suficiente dinero en el bolsillo y ya no tiene nada que ganar, va a aceptar esa pelea. Así es que acaso Golovkin se la da, ¿verdad? Pero realmente es ahora el momento, porque ya va entrando en el declive Golovkin. Sí, y pues me sigue sin gustar y sigue sin impresionar. Este muchacho realmente... ¿Es el mejor libre por libre en este momento? No. Él lo dijo ahí. No sirve. Aunque no le guste, dijo, yo soy el mejor libre. No, está largo de considerarse libra por libre. Efectivamente, el campeón... Comparar el chocolate, salvando las divisiones con eso, y si el chocolate tuviera altura y peso, lo noquearía creo que en 5 rounds. Es un pobre diablo, Canelo no sirve. Es un fruto de la televisión mexicana, primero de Televisa y ahora de la Azteca. Eso es, y justamente uno de los temas de los comentaristas mexicanos era que probara solo si era capaz de llenar un estadio, y efectivamente metió 42,000 personas, si no me equivoco. Vendió derechos de televisión, debe haber salido bien, pues, ¿verdad? Porque la mexicanada ahí adora todo lo que ellos hacen, pues. No importa de qué se trate. Pero en fin, al final una pelea entretenida entre 2 paquetes, como le dice William. Y todavía no demuestra hasta que se enfrente a Golovkin, dicen los mismos mexicanos. 5 de la mañana, 16 minutos. Estados Unidos en algunas regiones está en alerta. El FBI investiga como un acto potencial de terrorismo el ataque de un hombre que apuñaló la noche del sábado a 9 personas en un centro comercial de Minnesota.
pero desconoce por el momento si el asaltante que murió por disparos de un policía fuera de servicio estaba conectado o había sido inspirado por una organización terrorista internacional. Por otro lado, el estallido de un artefacto explosivo en un bote de basura el sábado por la noche en el neoyorquino barrio de Chelsea, en Manhattan, causó 29 heridos y provocó escenas de pánico en un incidente que las autoridades consideraron fue intencional. El artefacto de gran potencia estalló en torno a las 20 y 30 horas ante un edificio de la calle 23 Oeste, una concurrida zona comercial en el barrio de Chelsea. Policías que patrullaban la zona fueron testigos de la detonación y pidieron de inmediato ambulancias, así como asistencia de otras unidades. Pero hubo esta mañana, hora madrugada de Nicaragua, hubo otro evento, ¿no? Sí, pero fueron desactivadas. Pues. Sí, estamos hablando de 3 eventos relacionados con bombas. Obviamente esto es terrorismo. Lo que pasa es que en la prensa norteamericana hacen una diferencia entre su terrorismo, el terrorismo interno, y el terrorismo internacional vinculado a los grupos islámicos extremistas. Yo no haría ninguna diferenciación. Terrorismo es terrorismo y así está en los mismos diccionarios. Lo que están viendo es si están vinculados, a si se trata de la misma mano que ha estado cometiendo a ver, fueron 2 bombas en Nueva York y una en Nueva Jersey, ¿no? El que, como decía Adolfo, el cometido del atentado en el barrio de Chelsea provocó 29 heridos. El terrorista colocó una bomba en una zona generalmente usada para correr, para las personas vayan a hacer ejercicios y correr, y explotó cuando estaba una alta concentración de personas. Luego esta madrugada, luego en Seaside Park, ¿verdad?, encontraron esta madrugada 2 hombres que andaban buscando cosas en la basura. Vieron un aparato, vieron, dice, tubos y cables, entonces inmediatamente avisaron y fue la que encontraron el día de hoy. Aquí tengo la noticia, dice: un robot ocasionó el estallido cuando intentaba desactivar uno de 5 artefactos hallados el domingo por la noche dentro de una mochila en Nueva Jersey. Las operaciones de los trenes fueron suspendidas temporalmente. Los investigadores buscan conexiones entre este suceso y las explosiones del sábado en Nueva York. El artefacto estalló poco después de las 12:30 de la madrugada, dijo el alcalde. El FBI dirigía la investigación y trabajaba para desarmar los 4 dispositivos. ¿A qué se debe esto? ¿En realidad tendrá alguna conexión en momentos en que tensa la campaña electoral en los Estados Unidos? No hay que descartar nada. La política de Estados Unidos suele llegar a veces a unos extremos de nuestro famoso premio Pulitzer. El periodista Pulitzer fue uno de los principales colaboradores en la invención del ataque a un barco anclado en La Habana que desató la guerra entre Estados Unidos y España. Inventaron el incidente. El padre hoy del periodismo para los Estados Unidos, Pulitzer, él se prestó a ese invento, ¿verdad? Efectivamente fue un atentado, pero fabricado por ellos, no fue fabricado por los españoles contra Estados Unidos. Y de ahí vino una guerra y al final sacaron a España de Cuba. Pero bueno, ese es uno de los tantos que han ocurrido en la historia política de los Estados Unidos, en donde suelen matar presidentes y en donde suelen ocurrir cosas que realmente están reñidas con la democracia. En este caso, pues uno no tiene evidencias para mostrar hoy si está o no vinculado. Sin embargo, es interesante ver que una de las artefactos que desactivaron este fin de semana era una olla de presión en la cual habían montado el dispositivo, muy similar a la que se usó en el atentado en la maratón de Boston hace unos años. Entonces, como que la fórmula ya te permite... Son bombas caseras, pues. Son bombas caseras, pero además te permite ya perfilar qué tipo de terrorista es. Y evidentemente, pues, norteamericano, lo que hay que ver es si no es de algún origen islámico, árabe islámico, ¿verdad? Porque esa es ahora la pregunta. William.
Yo creo que lo más relevante a nivel internacional es lo ocurrido en Siria. El ataque de Estados Unidos contra militares sirios. 69 soldados muertos, más de un centenar heridos. Además, la semana pasada anunciaron con bombo y platillo el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para coordinarse y terminar de una vez por todas con el Estado Islámico. Y ahí resulta que Estados Unidos le da su ayudadita, porque qué casualidad, después del bombardeo que duró 55 minutos, el ISIS atacó al ejército sirio. Después fueron repelidos con la ayuda de los rusos. Pero una barbaridad lo ocurrió. Los rusos están furiosos, enfurecidos. Sí, están pidiendo que los acuerdos que se habían logrado se hagan públicos para que quede evidencia. Los están haciendo públicos. Para que quede evidencia en la comunidad internacional quién está fallando. Porque es inexplicable que con tanta tecnología y con tantos sistemas de seguridad, los Estados Unidos de pronto se equivoca atacando a los militares aliados. En este caso los sirios, aliados de momento. Sí, no hay duda de que hay poca confianza entre Rusia y Estados Unidos. Claramente, cada día el tema de la guerra en Siria se vuelve más un tema de quién confía más en el otro y cómo resolver esta crisis. Estados Unidos hasta ahora pues ha tratado de mantener su línea, que es de evitar más masacres causadas por los bombardeos y tratar de encontrar una salida a esta crisis de una manera a su favor, o sea, recambiando el sistema ahí, recambiando a Bashar al-Assad, y Rusia pues dice lo contrario, no. Sí, pero eso no fue el acuerdo. El acuerdo fue acabemos con el Estado Islámico y después vemos lo de Siria. Eso fue el acuerdo básicamente, pues. Pero no totalmente cumplieron con esa parte. Pero sí fue la semana pasada. Si apenas estaba empezando el acuerdo, 2 días después fue el ataque a Estados Unidos. Digo, si es que es increíble, pues, o sea, me parece, a ver, queda desnudado a quien apoya. Estados Unidos. A menos que dé una explicación satisfactoria, porque reconoció que lo había bombardeado. Dijo que había sido un error. Ahora, es difícil creer que con la tecnología que poseen los militares en Estados Unidos cometan un error así. Es muy difícil. Sobre todo usando satélites. ¿Dónde estaban ustedes cuando el temblor? Bueno, yo les iba a preguntar lo mismo. El temblor de 5,9 grados a las 11:57 minutos de la noche del miércoles pasado. Volví a mi edad de 17 años por la agilidad que demostré en ese momento, ¿no? Creo que en cuestión de segundos... ¿Estaba acostado usted, supongo? Totalmente dormido. En cuestión de segundos estaba afuera, sí, protegiendo a mi familia y... No, yo no, mano. Yo sentí la sacudida, va, pues. Si no se me cayó la casa, si no se fue la luz, quiere decir que no hay problema. Si se te va la luz, y ese es un mal indicador. Ya cuando la energía se interrumpe, es mejor buscar qué hacer. Pero sí se fue. No, pero bueno, en Nagarote y la Pacentro. Nada más, fue lo único. Entonces, a mí me parece que tenemos que asumir esto con mayor naturalidad. Somos un país sísmico. Sí, y hacer menos escándalo con estas cosas, ¿va? Pues, tembló, averiguar, si querés, pues averiguar cuánto fue y hasta cómo hacen todos los países. Sí, bueno, tal vez porque nosotros estamos en Managua. Pero aún así. Pero la zona del epicentro, con 2.200 y tantos réplicas que van, y se siente más en la zona de León y Chinandega. Yo no sé. Y pico es el informe oficial de réplica. Exactamente. 2.200. No. Sí, pero según el informe oficial. 208 son los que se han sentido. Exactamente. Sí, pero van 2.250. ¿Quién lo dice? Ineter. No, espérate un segundito. Vos metete a la página de Ineter, sí, y ahí te vas a dar cuenta cuántos son los que dicen haber registrado los sismógrafos. Alguien está mintiendo aquí. Yo no quisiera creer que este es un asunto de audiencia, ¿verdad? Porque llego a un momento en que me pongo a pensar, dice el dicho, piensa mal y acertarás. Yo no sé si esto es una cuestión de audiencia, pues, ¿verdad? O de exageración de una situación que nos podría ocurrir, pero yo ya no la veo en la forma en que está pasando.
está claramente establecido que las fallas en Managua son las que han votado Managua en su momento, ¿no? 1931, 1972. La falla de la Centroamérica votó la Centroamérica, la falla de Belo Horizonte votó Belo Horizonte. Lo que yo digo es que hay que relativizar las Pero cosas. ¿por qué un sismo en el Cerro Negro No, bueno, en el va a votar volcán del Managua? Hoyo. O el Hoyo, pues va a votar Managua. Es decir, hay que explicarle bien a la gente y no armar estos escándalos, porque realmente parecía que se había caído Nagarote o La Paz Centro. El gobierno León. informó 2.244 réplicas del total de sismos generados tras Que las el evento publiquen. principal. Que la publique. 208 han sido localizadas, entre los cuales se encuentran sacudidas de hasta 4.9 grados en la escala de Richter. Ahí está el informe oficial. Bueno, entonces, yo vuelvo a decir, no hay que confiar en la página de Ineter. A ver, yo vuelvo a decir, pues, o sea, nosotros somos un país sísmico, estamos atravesados Sí. por fallas por todos lados. Tenemos al lado la placa del Coco, la placa del Caribe, la zona de subducción, tenemos 12 volcanes, no me acuerdo cuántos volcanes. Entonces, bueno, convivamos con esa realidad. Tomemos precauciones, tengamos el plancito de evacuación, sepamos qué hacer. Pero bueno, hay que relativizarlo. O sea, si hay un temblor fuerte, porque no fue no fue el caso del terremoto en Andaime, ¿te acordás? 7.8. Sí. Aquel famoso, esa es otra cosa. Y además fue el día siguiente de otro. ¿Se acuerdan? La emergencia que vivimos El mismo hace Caribe. 2 o 3 años. Esa es otra cosa. Pero no me digas que ahora, con un temblor de 5.8, 5.9 al final, vamos a hacer toda una tragedia nacional, pues me parece. Hay una doctora que trabaja con nosotros y le pregunté, vive en Nagarote, que cómo lo había sentido. Horrible, me dice. Fue una sacudida espectacular. ¿Se cayó su casa? No, me dice. El techo No, yo no sufrí. Vive en una casa muy humilde ella, ¿verdad? Entonces le pregunté por sus vecinos. Dice que efectivamente no hubo. Pues, o sea, una sacudida como la que se sintió, mucho más fuerte frente a los que estaban, a los que viven frente al Momotombo directamente, pues, los asustó, pero no causó los daños que se esperaba, ¿no? Bueno, ¿dónde fueron las 12 casas que salieron dañadas, que se le cayeron los techos? Nagarote, La algunas Paz paredes? Centro, Puerto Imaviste, no me acuerdo cuál más. En algunos poblados del norte de La Paz Centro. Ahora, oí mucha información esa noche, pues, de parte de la primera dama, pocos consejos al final. De hecho, no hay consejo en esa estación radial en la que ella se anuncia. Sí, no hay una campaña como la que tiene la primerísima, pues, que es constante, que es cada media hora, que le está dando consejo a la gente, y eso es una gota de agua que te va creando una forma de actuar, ¿no? Va en tu cerebro creándose ese mecanismo de qué tengo que hacer, ¿no? Pero no lo escucho en otros lados, en otros medios donde debería estar. Ok, la pregunta entonces, ¿qué es lo que está provocando este 2000 y tantos de temblores? O 208 confirmados. Pero a ver, Adolfo, yo estoy seguro que con otros muchos temblores que han habido aquí en Managua, en Nicaragua, que han sido fuertes, que todo sentiste el temblor, pues fue tanto, ya está. Pues, estoy seguro que hubo muchísimas réplicas como esa, pero que no se medían. Hoy tenemos sismógrafos por todos lados, porque ha habido una inversión muy buena del gobierno en establecer estaciones sísmicas en toda la parte donde mayor riesgo hay, y eso es muy bueno. Entonces tenemos ahora un sistema que te permite identificar rápidamente las cosas. Incluso tenemos el primer informe, que es el inmediato, que sale el sismógrafo y después lo corrigen o lo ajustan, y eso fue lo que ocurrió ahora. Primero fue 5.8, después lo corrigieron a 5.9. O sea, tenemos un nivel de medición que no teníamos hace 4 años. Eso está muy bien, pero no me digas ahora de que es novedad, pues en 2000 y pico. Te aseguro que, por ejemplo, el terremoto de la Centroamérica, ¿te acordás? En el 67, ese debe haber tenido como 5.000 réplicas, qué sé yo cuántas, pero nadie se enteró. O los temblores, qué sé yo, que ocurrieron antes del 72, antes del terremoto del 72, que fueron en marzo y en enero de ese año. Te aseguro que fueron montones. Entonces, digo. Mira, definitivamente pienso que hay que replantear en algunos momentos la campaña de entrenamiento
que se Va a haber está un dando. simulacro nacional un día de esto, creo. Sí, el Próximo problema, lunes el 26. problema es que no son nacionales. ¿Me entiendes? Sí, no llega a los barrios. Son de los gobiernos, de la- instituciones gubernamentales, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación muerto. Así es. La empresa privada no se involucra. Así es. Yo sé que hay, por ejemplo, hay simulacros en la Torre Pelas, por ejemplo. Cada cierto periodo de tiempo preparan a la gente en caso de un incendio y en caso de de un sismo de consideración. Hasta ahora, pues yo no he visto un accidente en la Torre Pelas en que alguien corriendo se haya fracturado un pie o corriendo se haya habido un escape histérico ahí. No, todavía no veo eso. Y para mí que eso es lo funcional, que las empresas y en tus casas tengas un plan. Si las empresas tienen un plan y los trabajadores saben qué es lo que tienen que hacer, aunque hay desgracias de desgracia, creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Pero hasta esa etapa no hemos llegado, ¿no? No hemos llegado al nivel de hacer que cada familia tenga al menos mentalmente una salida. Quiero regresar al tema internacional porque nos está escribiendo vía Facebook Elbert S.C. Granados. Vive en una ciudad que se llama Lincolnton. Entonces él nos dice una cosa interesante, pues. Dice que el gobernador McRoy del estado de Carolina del Norte está considerando decretar la emergencia por falta de gasolina. Y que ya hay pueblos donde no hay gasolina. Que los precios se dispararon de $1.80 a $3 el galón en Carolina del Norte. Eso no está reportando eso, está raro. Interesante, raro. Sí. Raro porque hasta hace algunos días los tanques de combustible estaban full en los Estados Unidos. A menos provocó la caída de los precios. Ahorita sube un poquito. Ahorita sube un poco porque después de esta reunión del movimiento no alineado van a sacar un acuerdo diciendo de que es un acuerdo que no va a ser funcional, ¿verdad? Porque todo el mundo está bombeando más de lo que bombeaba hace algunos días. Todo el mundo quiere que los otros dejen de bombear. O sea, hablo de los productores de petróleo. Seguramente esta semana va a tratar de que cause efecto eso. Eso va a provocar una especulación en los mercados, que son los que te mueven los precios para un lado y para otro. Me extraña eso de la gasolina. No sé si es un problema de mecanismo interno, pero gasolina tienen, ¿verdad? Tal vez un problema local de distribución. Está raro. Vamos a buscar información, sí, pero está raro, sí. 5 de la mañana con 34 minutos. Quería tocar el tema, pero se me fue la noticia bendita de el Mercado Oriental, que dice la alcaldía de Managua que está preparando un plan para reordenar el Mercado Oriental. ¿Cuántos planes hemos escuchado? A eso iba, porque se han hecho aquí decenas de planes y la expansión del Mercado Oriental va cada vez más acelerada. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, ¿verdad? El tema del mercado oriental no es un asunto de desearlo, es un asunto de meter mano en muchos sentidos. Entre ellos, el mercado ilegal de pedazos de calle, de pedazos de acera, el control de algunos grupos que manejan áreas completas del mercado. O sea, son grupos que se organizan para controlar la distribución de ciertos productos y esos controlan áreas completas, ¿verdad? El contrabando, por ejemplo, ¿quiénes son los reyes del contrabando en el mercado oriental? ¿Cómo van a ordenar a los camiones que llegan de madrugada, que pasan directo por las fronteras y van a descargar al oriental? ¿Cómo va a ordenar eso? Van a tener que poner en orden a grandes comerciantes de este país. Que están vinculados, sí. Tienen su sucursal. Es que ahora ya nombres. Han terminado de encontrar que si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Y eso es lo que hacen, sencillamente. Acordate también que los especuladores de los granos básicos tienen su feudo en el mercado oriental. ¿Te acuerdas lo que pasó con los frijoles? Exactamente. Que nunca volvió a estar en 8 córdobas, jamás. Digo, ahorita está a buen precio, 11 pesos la libra, porque está saliendo toda la cosecha de primera. No, pues debería estar a 5 pesos.
No, pues, ¿y qué quieres que le paguen al No, campesino por un eso, peso? pero si así los matan a los campesinos, Pero o sea, no, tampoco le van a pagar un peso al campesino. ¿Sí? caro, esté bajo el precio, Al campesino debe de pagar 15 pesos la libra de frijol, que los de la ciudad paguemos, por hombre. eso, pero no, aquí no hay ninguna institución. El MAFOR está desaparecido, pues, totalmente. Pues, y a veces me da la impresión que también el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio está igual. O sea, sin una capacidad de actuar frente a... Pero eso lo hacía al Navaja, mercado. acuérdate. No, de acuerdo, me refiero a crear un sistema de precios, por ejemplo, que tanto se le ha pedido desde muchos años atrás. Se le ha pedido el establecimiento de un sistema de precios, que vos podás compensarle a los campesinos la inversión que hacen. El problema es que si te metes a la regulación del mercado, y este gobierno es muy neoliberal en eso, este gobierno no va a permitir que alguien intervenga en la cadena de distribución para fijar precios. En Costa Rica te fijan los precios, en Honduras también te fijan los precios, pero aquí es laissez-faire, se va a hacer. Aquí el mercado es el que determina, y cuando el mercado determina, no están viendo si son grupos mafiosos los que se organizan para fijar precios, para crear escasez, para inventar esto y forzar los precios. No, nadie se fija en eso, nadie ha caído preso hasta ahora. La verdad es que aquí tenemos el país, Nicaragua, tiene una deuda con el campesinado enorme, hermano. Con los productores de arroz, de frijoles, de maíz, de sorgo, de las legumbres, la cebolla, los tomates, las lechugas, el repollo, en fin, todo lo que comemos. Tenemos una deuda enorme y jamás le hemos pagado los que vivimos en la ciudad. Y el Estado de Nicaragua ha fingido demencia con los ganaderos, con los productores de leche, con los productores de queso. Sí, es que ya no se diga los obreros agrícolas, ¿verdad?, que ganan una verdadera miseria. Y William, eso hacen deuda. las revoluciones, William. Aquí no tenemos ninguna revolución. Las revoluciones son las que reivindican, sobre todo a los sectores más oprimidos de una sociedad. Pero aquí no hay una revolución. Solo así lo podrías cambiar. Y yo no veo, ¿verdad? No, por eso, pero aquí también tenemos una empresa privada que se vive golpeando el pecho. Ay, nosotros somos demócratas, nosotros aquí empujamos el país, y eso es una gran mentira, hombre. Los que empujan la economía del país son los trabajadores. Esa es la verdad. Trabajadores en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Si 1.100 millones de dólares la remesa, ¿quiénes la mandan? El peón, el vigilante, el carpintero, el albañil, la empleada doméstica, todo eso, esos son los que mandan. A propósito de eso, el día jueves estaba en los termales de Tipitapa y me encontré con un profesor de filosofía, teología y no me acuerdo qué más laboral de la Universidad Católica. Y me hacía él la siguiente observación respecto a la reciente reunión del CEAL en Nicaragua. ¿Se acuerdan ustedes que hace como 2 semanas sesionó aquí el Consejo Empresarial de América Latina, en donde hablaron de las grandes proyecciones económicas del continente, de las oportunidades de inversión de Nicaragua, y hablaron de la competitividad y la productividad, y dijeron hay que elevar la productividad para incrementar la economía? Entonces este profesor universitario académico me decía, los grandes empresarios les hace falta hablar de la productividad tomando en cuenta la fuerza laboral, que es el trabajador. No puede haber productividad si no le mejoras las condiciones laborales a los empleados, si no le mejoras el salario, sus condiciones de vida, que eso es lo que verdaderamente va a elevar la productividad, que aquí nadie habla. Pero además también ahí hay una treta difícil de asumir, de digerir, y es que, a ver, eso estoy bien diciendo en los países desarrollados. ¿Y qué ha significado el incremento de la productividad? El despido masivo, porque con la tecnología ahora, bueno, sí, el uso de, ya hay hasta robots así es, que están sustituyendo la mano de obra. Bueno, para nuestras economías que son más pequeñas, la famosa industrialización solo es agarrar papitas fritas y meterlas en una bolsita, ¿no? Platanito, bueno, ya hemos avanzado. Y eso es un avance porque te genera de alguna manera... a ver, aquí se han abordado temas como desarrollo con equidad o desigualdad social.
Pero la verdad es que en 10 años, aquí los ricos están más ricos y los pobres no han podido salir de la pobreza. Algunos sí. Si nos atenemos a que el Banco Mundial y el BID han dicho efectivamente en Nicaragua, no solo por un truco, y lo digo con esas palabras, un truco de cálculo, hay muchas personas que han salido de la extrema pobreza después de tantos años de batallar, 20 y pico de años de tratar de reconstruir la economía. Pero ¿dónde está ese desarrollo con equidad del que están hablando ustedes? ¿Dónde está esa disminución de la desigualdad, no? Definitivamente la riqueza no se está distribuyendo hay algunos empresarios que son inteligentes y hacen buena labor, pues, o sea, le sacan el jugo a su empleado. Yo no conozco ningún empresario que tenga reales sino en base a explotar a sus trabajadores. Pero ¿dónde está? Pero hacen cosas inteligentes, invierten en viviendas para sus trabajadores, becan a sus hijos para que estudien alguna profesión, o los becan a los propios empleados. Tienen una política inteligente, porque en la medida que el trabajador se siente satisfecho, en esa medida no solo te va a rendir más, sino que además te va a vigilar tus intereses. Pero la inmensa mayoría de ellos no actúan así, son mezquinos a la enésima potencia. Y el resultado es eso que estaba mencionando Adolfo, pues, que tienen problemas con la productividad o que problemas con el rendimiento laboral de los trabajadores, pero si no hacen nada por mejorarlo. ¿No te acuerdas las quejas de todos los agricultores? Cada diciembre hay quejas. Los cortes de café. ¡Qué barbaridad! Se nos va a ir la gente para Costa Rica, hay que frenar eso. Y ahí páguenle mejor. Pónganle casa a la gente, pónganle agua potable a la gente, pónganle servicios higiénicos decentes, ayuden a que sus hijos tengan una guardería infantil mientras ellos trabajan. Inviertan en sus trabajadores si quieren tener un mayor rendimiento y que la gente se te quede, pero no estén quejándose de puro aire, pues. Ellos son los responsables de lo que ocurre. Es mucho más complejo ese tema, ¿verdad? Yo quería introducir en esta parte, porque estábamos hablando de pobreza, miseria, desarrollo, el tema de Ramaquí. No sé si algunos lo conocen, apareció en un diario nacional. A la gente se aparecieron un día y comenzaron a regalarle casas para el pueblo. Más que regalarle, a hacer una alianza con los indígenas de esa zona. Construyeron, según el artículo, 110 viviendas, de las que llamamos casas para el pueblo. Pero al estilo caribeño, sí. No, eso es lo malo. No, en el sentido del claro, estilo, del Sí. diseño. Y se invirtieron 44.2 millones de córdobas. Resultaron ser un fracaso, porque el piso no fue construido para una zona húmeda. Con madera adecuada. Con madera adecuada, donde la sal es perniciosa. Los techos no estaban listos para esos torrenciales aguaceros. Y resulta que la mayoría de esas viviendas hoy no le sirven a la gente que para las cuales se le construyó. Se están metiendo 3 millones de córdobas más para ver si mejora la calidad de la construcción, pero las personas han tenido que volver a sus casas, las que ellos ya tenían, porque resulta que son mejores que las que les dieron. Encuentro que ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo y me pregunto qué ha pasado con el señor Melo, por qué no investiga esto como un acto de corrupción, porque ya hay una persona identificada como el constructor que ahora está pidiendo las famosas órdenes de cambio. ¿La recuerda usted, don? Sí, inventadas en la época de lo hizo Bolaño. antes que terminara la construcción y le autorizaron un cambio en la calidad de materiales. Y no fue suficiente. No, el resultado fue nefasto. Totalmente. Bajaron la calidad. Ahora, me pregunto entonces, ¿quién va a investigar esto? ¿Hay o no hay un acto de corrupción? Porque de esto hemos visto en otros casos también, que las casitas no han durado mucho. Porque la calidad de los materiales para que pueda ser rentable, es decir, mira, una casa como esta anda por los $2.500 según me dijeron, pero en el presupuesto de esta vivienda y en otras viviendas las tasan a $11.000. ¿De qué estamos hablando? No es de un negocio, a propósito de lo que decíamos anteriormente. Alguien está haciendo un negocio con esto. En Quilalí, los torrenciales aguaceros de la semana pasada derribaron algunas cosas, entre ellas el muro perimetral del nuevo estadio de béisbol que se construyó en Estalí. Y ahí están las fotos. Entonces, yo vi la foto y el muro enterito cayó sobre el césped, no tiene nada de hierro.
nada de hierro, un muro perimetral. Pero además se nota el cemento que usaron. Vos sabés que no tuvo hierro ni base. digo, la mezcla que tenés que usar tiene que ser proporcional, y el tipo de bloque o de ladrillo, el que ocupe, lo que sea, o piedra cantera, también tiene que tener determinada calidad, y parece que ahí les valió, porque era un muro y se cayó pero completito, ¿ves? Así pum sobre el césped, digo, sobre el camino, pues. Yo pienso que como esto debe hacerse una investigación a fondo, porque aquí hay cosas que huelen mal en lo que han sido estas concesiones de parte del Estado, ¿no? Es que ese estadio, una aclaración, lo hizo la alcaldía municipal. Digo, entonces tiene que haber rendición de cuentas. A ver, ¿quién construyó ese muro? ¿Y por qué me lo hicieron sin hierro? ¿Cuánto les pagué por ese muro? Bueno, ahí en esa obra debe haber supervisión. ¿Dónde quedó el supervisor? Porque no se paga o no se cancela la obra mientras el supervisor no diga fue bien construida, se cumplió con todos los parámetros. Hay que ver esa carretera, la carretera Nueva León, o más bien Nejapa y Zapa, el pedazo que México-Nicaragua se va a llamar esa carretera. México-Nicaragua. Sí, pero ¿quién va a decir semejante nombre? Nadie. México-Nicaragua, sí, carretera León. Hay que ir a ver los canales que se hicieron a ambos lados de la carretera para el drenaje del agua, que es el enemigo número uno de cualquier carretera y camino. Hombre, están quebrados por todos lados. O reventados por el... Reventados, o sea, el que hizo, si fue la misma compañía, se preocupó por la carretera, que en realidad esa la hicieron los mexicanos con ese sistema de concreto hidráulico en que viene una máquina del ancho de la vía, y lo que viene es poniendo la mezcla, la va chorreando, y de tal manera que te quede impecable. Son 21 días al menos de fraguado, además. Exactamente, pero los que hicieron los canales de desagüe o las cunetas a los lados, eso fue un desastre. Y hay millones de córdobas también invertidos. ¿Quién investiga eso? Algo parecido pasó en la carretera Yalí, San Rafael del Norte, Yalí. Un sueño los yaleños, pues felices, pero ya el año estaba totalmente con bache, sobre todo en las curvas, pues, porque ahí es donde cae el agua de los cerros, y pasó eso, no hicieron todos los drenajes, y el resultado fue que esa carretera la vi embachando a cada rato porque está mal hecha. Vamos a preguntarle hay que investigar, a los constructores, y hay que investigar. Y en Managua hay que ver qué ha hecho con todos los contratos que se le han dado a Master Construction, en aceras y en cunetas. Yo veo muchas cunetas y aceras recién hechas que están destrozadas por el agua, está bien, pero si estás construyendo para evitar eso... Pero en favor, creo que hay que decir dos cosas. Me parece que nunca se han hecho tantas carreteras nuevas como estos años. Por donde quiera ves carreteras nuevas. Ya quedan muy pocos municipios sin su carretera. Calles también en barrios de Managua. Muchos barrios. Y también hay que decir que en Managua ha habido torrenciales aguaceros y no ha pasado mayor cosa. Creo que es primer año que no estamos oyendo hablar que se inundó tal barrio, que tal... Primer año, pero yo en muchos años. Que los quitaron. Por eso. Los puntos críticos, que es correcto que lo hicieron, pero además se hicieron inversiones para ir, ¿cómo se llama eso? Reteniendo las aguas que venían desde el crucero. Y eso que tienen mayor velocidad por todo el despalde que haya habido. Pero lo que quiero decir es que en favor también están esas cosas. Lo que sí es evidente, que me parece a mí que no hay una supervisión en la calidad en muchas obras, pues. Diferente es lo que acaba de pasar en la nueva carretera Malpaisillo La Paz Centro, que hay abertura causada por el sismo. Eso es diferente, ¿verdad? Porque es bastante difícil, pues, tener un material que resista un embate de 5.9 en la escala de Richter. Eso es diferente. Pero digo, donde el agua te está cortando una carretera que tiene un año, eso no tiene ninguna justificación, creo. Para alguien que quiera aterrorizarse sobre los efectos de un terremoto, y Hollywood es especialista en esto, ¿no? Este fin de semana pasaron la película La Falla de San Andrés. Me la recomiendo, con La Roca. La Roca. Malísimo. Pero lo único bueno de eso son los efectos especiales. Lo demás eso es lo mejor, sí. Malísimo. Es mala, sí. 10 minutos para las 6 de la mañana antes de irnos. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Según por la ley, Iri Montenegro, ¿no?
Sí, pero la ley manda que tiene que elegirse un nuevo presidente. Bueno, en el papel. Pero No da la creo que impresión cambie que... eso. No, A no va a pocos ser difícil. meses de que concluya, porque esta legislatura actual concluye el 15 de diciembre. Para entonces ya habrá electa una nueva Asamblea Nacional. Todo hace indicar precisamente que Iris Montenegro va a terminar el periodo de René Núñez. Sí. Es que no. Quizá para los próximos 5 años, a mí me parece, quien podría ser el presidente de la Asamblea Nacional, es una opinión, podría ser, parece, es Omar Hales Leden. Ujú. Todo Omar Hales apunta a eso. Leden va a ser diputado de la próxima Asamblea Nacional por disposición constitucional. Recuerden que en la reforma a la Constitución se estableció que el presidente y vicepresidente de la República saliente pasan a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional de Nicaragua y o en el Parlamento Centroamericano. Él tendrá que decidir si se queda en Managua o se va a Guatemala. Él no decide su partido. O su partido. Bueno, pues, pero como él- militante disciplinado. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de las reformas constitucionales de 2013-2014, cuando lleguemos al punto, cuando lleguemos al tema en que están cosiendo a fuego lento a Eduardo Montealegre hoy. Lo llamaron traidor, político tradicional y esas cosas. Pero es que realmente hoy en día, con la composición de la Asamblea Nacional y el cambio de bancada, no creo que el Frente se sienta presionado a cambiar el liderazgo en la Asamblea Nacional. Se van con Iris Montenegro, no necesitas más. Para los ahorita. próximos años también. No. Para terminar el Que- periodo. para terminar el terminar el quinquenio, ¿verdad? A mí me parece que una figura que está ahí en la banca y que podría hacer un buen papel es Bayardo Arce, si lo postulan para Pero diputado. no va de candidato, ¿sí? No, pero está, digamos, René Núñez. Alguien podría, el Frente podría decir, en vez de René Núñez, puedo poner a Bayardo Arce. Y Por eso, pero compartir- Gallardo Arce tendría que ir en la lista de candidatos a Por eso, diputados. es lo que está diciendo Javier, como René sustituir a Núñez, René. sustituir a René por Bayardo podría ser. Ah, bueno, es que esa es otra noticia también. Al haber fallecido el diputado René Núñez, ¿quién lo va a sustituir en la lista de candidatos a Te diputados? aseguro que no va a ser Eber Cárcamo, ¿verdad? No, una posibilidad es el propio hijo de René, Carlos René. Podría ser, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que Bayardo Arces, no sé, me pareció ver algunas miradas cómplices el día de que el presidente visitó la Asamblea Nacional. Me pareció que en el discurso y en el intercambio de miradas y lo corporal había algunos mensajes ahí, porque Oyes Leven estaba junto a Bayardo. Entonces me pareció, pues tal vez me equivoco, pero lo podremos comentar el 10 de enero aquí cuando ya tome posesión la nueva junta directiva. En enero próximo cumplimos 5 años. Qué rápido el tiempo. Y subiendo como espuma, ¿verdad? Yo te digo, hay que- Quiero decirles que eso tiene nervioso a otra gente, ¿verdad? Que andan moviéndose en los juzgados para que la jueza falle. Y yo también estoy deseoso de que la jueza ya falle. 3 años de tener este problema. ¿Cuál problema? No recibir una disputa entre el señor Miguel Mora del canal 100% Noticias y yo, que él está gestionando para que me anulen el certificado de propiedad intelectual del nombre Cuarto Poder, que es mío. Lo tengo registrado debidamente en el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, en la Dirección de Marcas y Patentes. Y la jueza ya pasó todo el proceso, ya se cumplió todo el procedimiento, tiene 3 años de tener engavetada la sentencia. ¿Y por qué? Habrán, no sé, intereses de por medio, o a lo mejor la jueza tendrá muchos casos que resolver, muchas sentencias Pero que 3 emitir años es antes. mucho, ¿no? Bueno, la justicia en Nicaragua en muchos aspectos es muy lenta. En la parte civil sobre todo, ¿no? Y entonces el que parezcamos ahora en un canal de televisión como el canal Extra Plus, sé que alguna gente está nerviosa y están gestionando a la jueza que falle, para que nosotros dejemos de llamarnos como nos llamamos. Así que veremos. Bueno, esperemos que la jueza sea, digamos, justa, bueno, aunque bueno, es una redundancia, Que ¿verdad? pegada a derecho, eso Que es esté todo. apegada a derecho, que actúe con justicia y que realmente
cumpla rápidamente su papel, porque justicia tardía no es justicia, pues. Así es. Faltan 4 minutos para las 6 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al volver hablaremos del estado de la oposición. Dice don Fabio Gadea que le da horror, dice la actual... Vergüenza. Le da vergüenza, dice. No, le da ganas de llorar la actual oposición. Y los ataques a Eduardo Montealegre, que le han dicho traidor en estos días. Responderá don Eduardo. Ya volvemos. De la mañana en punto de este día lunes 19, yo también tengo muchos, de este día el lunes 19 de septiembre del año 2016. Estamos en Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, canal 50 RTV para Boaco y Chontales, canal 37 Extra Plus 90 en el cable en Managua, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Tengo aquí varios saludos. Quiero comenzar con Audiel José Murillo por cumplir 11 años de parte de sus papás Evelio Murillo y Scarlett, tíos y hermanos hasta el barrio San Judas. Saludos para Marlon Hernández, a Domingo Núñez y su esposa Johanna, a Ricardo López y Mac Durbina de parte de Marta Lorena Pastrán, Germán Medrano, Heidi Larguespada, Glenda Monterrey, que es fiel radioescucha, a Ninosca Garay. Y además tengo otro aquí que dice: hola chicos, los ven jóvenes a ustedes. Somos jóvenes. Espero su programa cada semana. Tengo el hábito de escucharlos en transmisión por Radio La Primerísima. Este 19 de septiembre estaré de cumpleaños junto con mi hermana gemela y me encantaría nos saludaran. Los saludos van para Irene Mendieta y Berna Mendieta. Un abrazo a todos. Felicidades. Aunque no sé si está en edad de que la felicitemos o que ya nos callemos. Pero felicidades, no, por supuesto, de todo corazón. ¿Usted tenía saludos, don Javier? Sí, a Ramón Rodríguez, el director del teatro. Sí, ayer cumplió años, ¿verdad? Él nos escucha a esta hora. Lo felicitamos Ojalá a Ramón. que mejoren ese espectáculo de Juan Gabriel. A propósito. ¡Qué malo! ¿Lo viste por televisión? No, yo fui. Hay oportunidad. Yo fui. Una disputa por ver quién tenía mejor voz o quién gritaba más. O sea, fue lamentable. La orquesta excepcional, la orquesta y el mariachi extraordinario. Pero los intérpretes, qué malos. Búsquense gente buena. Mira, que siente esas canciones. Las canciones de Juan Gabriel son para sentirse, no para recitarlas. Además, incluso de las 25 que se tiraron, por lo menos en 15 se les olvidó la letra. ¡Qué vergüenza! Lo puede mejorar porque va para Huigalpa, van a montar este espectáculo en Huigalpa, hay oportunidad de mejorarlo también. En cambio, el esfuerzo del coro infantil fue muy bonito. Sí. Pero ¿por qué no lo transmite La Primerísima? Yo no sé si ya levantó el duelo La Primerísima, porque ha pasado de duelo todos estos días por Juan Gabriel. No, deberían transmitirlo a alguien. Ahí tienen exclusividad con no sé quién, no sé cuánto. Lo vi que estuvo transmitiendo el canal 4, el canal 13 y el canal 14. Pero no, yo estuve ahí y malo. Lo que pasa es que la gente se sabe las canciones de Juan Gabriel y cualquiera que te cante Juan Gabriel vos decís que bonito. Pero de calidad. O sea, pero además artística, se montó en cuestión de unos cuantos días, hombre. Por eso, pero que mejoren. Y tratar de hacer un homenaje de ese calibre a alguien tan... Pero Ramón puede invertir, hombre. Inviertan en gente que canta bien. O sea, está bien que los hipotes, y si van a poner a los hipotes, pues que se sepan las canciones para comenzar, ¿verdad? Y segundo, que las sientan, si no las canten. O sea, las canciones de Juan Gabriel se interpretan, no se cantan por cantar.
Bueno, ya tenemos un potencial director para el show aquí. William podría aportar con eso y mejoraría el espectáculo. No, pues, pero yo podría hacer muchas cosas de crítica cultural, pues, pero sigamos mejor. Hablemos de la política y comencemos. Pero antes sí. de eso, que también tiene que ver con política, hay un crimen que ha sido condenado durante este fin de semana largo, aunque ocurrió el sábado, el crimen de un evangélico que es técnico de ruta del Frente Sandinista en una comunidad de Ciuna. Se trata de Ezequiel Vivas Leiva. 3 hombres llegaron a su casa en la noche. Vestido de militar. Vestido de militar. Lo requirieron porque supuestamente tenía armas en su casa y luego lo mataron de una manera cruel. Le hicieron 9 disparos, uno de los cuales penetró en la frente, o sea, fue una ejecución prácticamente de un hombre que estaba con su familia y que se llevaron y cuyo único delito aparentemente es ser miembro del Frente Sandinista, ser técnico de ruta y supuestamente tener armas en su casa. Eso último no se verificó. Pero no es el primer caso. En diciembre, si no me equivoco, a finales del año pasado hubo otro técnico de ruta que también asesinaron en la puerta de su casa, ¿verdad? Realmente esto exige una explicación, ¿verdad? Porque 2 o 3 casos se han dado ya y queremos saber si esto es delincuencial o es político. Pero además son una pobre gente, son campesinos, pues. O sea, son gente empobrecida que está metida con pasión en su trabajo, pues. Además, él estaba sustituyendo a otro que habían asesinado. José Espinosa se llamaba, pues. En iguales circunstancias, pues, o en parecidas circunstancias. Sí. Ahora, pero realmente, o sea, un pobre hombre que él se dedica a su partido y tiene el legítimo derecho de hacerlo. ¿Por qué vas a matar así? Así por hacer, si es que la explicación es política, correcto, que no lo sabemos. Por eso, pero ¿qué bandas son las que se dedican a andar robando armas? Todos conocemos, pues tenemos antecedentes en esto y esto no huele bien. Antes de continuar, nos envía un mensaje Roberto Enrique Macías Ramírez. Un grave problema del sistema a propósito de lo que hablamos de la competitividad y la producción. Un grave problema del sistema productivo nacional es el fracaso del cooperativismo y otros modos asociativos en un país con un agro basado en pequeños productores. Entre paréntesis, hombre, se fue varias veces la energía el fin de semana y no funciona ese teléfono de Disnorte Disur. Es un fracaso el sistema nacional fue apagón el sábado en la noche, ¿verdad? No, en la tarde. En la tarde, fue como y a las 3. En la noche también. El nacional fue en la tarde. Sí, pero sábado hubo en la tarde, noche. creo, yo no estaba aquí en Managua, pero ¿cuánto duró el corte? Bueno, por lo menos en mi casa 45 minutos. En otros lados más de 1 hora. En la noche hubo otro que tal vez fue más parcial, pero también de noche se me fue, te digo, porque estábamos esperando la pelea y se fue como 1 hora antes. Pero hasta que no tenía nada que hacer para esperar esa estaba en mi pelea. casa, pues. Barbaridad, No, que no había nada que hacer. Semejante La programación de televisión muy mala, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, cuando vos llamás, ni siquiera te cae la máquina, pues. Porque hay un sistema automatizado en el que vos le das tu número NIS y él te da una explicación, que nunca tienen explicación. Pero esta vez ni siquiera, porque ayer se fue 2 veces también, o al menos en mi zona, ni siquiera te caía el número, la máquina, pues. O sea, eso está de mal en peor. Además, fueron como 3 o 4 cortes durante el fin de semana. ¿Cuál es la explicación? No hay quien dé la cara ahí. Nadie te explica. No, Enatrel dio una conferencia, dieron unas declaraciones. Un comunicado, sacó Enatrel como a la explicando hora más o menos. Habían restaurado una conexión internacional. Fue con Honduras y con Costa Rica que falló al mismo tiempo. Y entonces eso sacó el aire a varios departamentos. No fue nacional, pues, pero sí a muchos departamentos del país. Hablemos de la política. Esta semana hubo una comparecencia del subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Juan González, y la secretaria adjunta del AID ante la Cámara de Representantes del Subcomité de Relaciones Exteriores, en donde se habló de Nicaragua por una iniciativa de ley que quiere restringir los préstamos internacionales al país. Y ahí se dijo
se revelaron muchas cosas. Por ejemplo, la estrategia que tiene Estados Unidos, que dice que le interesa promover el CAFTA y también están cuidando mucho de la seguridad en la lucha contra el narcotráfico, pero también la idea de cómo está invirtiendo dinero aquí. ¿Ustedes le ven futuro a esa iniciativa de ley para obligar al Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID y otros a restringir los préstamos a Nicaragua? Mira, el viernes tuve una entrevista al aire con Enrique Sáenz, el diputado y uno de los principales líderes, al menos voceros del MRS. Y yo le preguntaba acerca de las críticas que hay en contra del MRS y grupos de la sociedad civil o grupos promotores de derechos humanos, entre ellos el de Carmona. ¿Por qué habían ido a solicitar al gobierno de Estados Unidos que se sancione a Nicaragua y sobre todo en algo tan delicado como es congelar o condicionar los préstamos a Nicaragua y en segundo lugar el tema de la inversión, ¿verdad? Realmente me decepcionó la respuesta de Enrique Sáenz porque dice que es un derecho del pueblo nicaragüense denunciar a la dictadura en Nicaragua y llevarla a cualquier foro. Y se justificó con lo ocurrido en 1979, cuando el canciller Miguel de Escoto ocupó la CIA de Panamá para denunciar al régimen de Somoza en la OEA. Realmente son dos cosas distintas, ¿no? Utilizar foros internacionales para denunciar a una dictadura o un gobierno que viola la Carta Democrática, y otra cosa es que pidas castigo para el pueblo de Nicaragua. En esa misma, entonces el día 15 de septiembre, mira qué día, hubo una audiencia en el Congreso en donde se abordaron estos temas, el tema de Nicaragua, ¿no? Y asistió Juan González, el subsecretario de Estado para Centroamérica. En esa, Juan González dijo que tenía pocas posibilidades de progresar esta iniciativa, porque en primer lugar el gobierno de Estados Unidos está muy comprometido y está apoyando la lucha contra las drogas en Nicaragua, y que no podía Nicaragua sancionar retirando ayuda, por ejemplo, para el combate, sí, Estados Unidos, para retirarle a Nicaragua ayuda para el combate a la droga, si eso se va a revertir en un daño contra Estados Unidos. Sí, fue bien claro el Departamento de Estado en establecer las dificultades que tendrían estas iniciativas, pero están caminando. Ese día, la congresista Ileana Ross, republicana de Miami, y Albio Cires, también republicano, enarbolaron el tema de la alianza política entre el gobierno del presidente Ortega y Rusia, y los tanques, como un elemento de preocupación para agregar a la agenda de Washington. A mí sigue preocupando el hecho de que, independientemente que el presidente Ortega haya convertido los programas del BID en su segunda cartera o su segunda fuente más importante de recursos para el país, pero estamos hablando justamente de lo que decía William antes. A través de ese endeudamiento creciente, Nicaragua está logrando construir carreteras y calles y algunas obras, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa. Yo creo que el pueblo de Nicaragua no tiene por qué pagar los costos como estamos pagando los costos de la carretera Izapa Nejapa, cuando los hechos del 2008, el fraude que hubo y la cuenta del milenio la retiraron. El punto es que la ineficacia de los políticos nicaragüenses sigue manifestándose en recurrir a la embajada de Estados Unidos o al gobierno de Estados Unidos para hacer lo que no pueden. Es decir, como no se ha podido derrocar a Daniel Ortega o vencerlo en la urna, entonces hay que ir donde Mr. Yankee a decirle bájelo, porque nosotros no podemos. Desde los tiempos de Adolfo Díaz y aún antes, esta fue una actitud condenable. Y me extraña que los que se llaman sandinistas y herederos y reclaman serlo, los dueños de los sellos, entre comillas, del sandinismo, sean los primeros en correr a Washington y además reivindicarlo, de que esta es una vía legítima para luchar contra el gobierno de Daniel Ortega. A mí no me lo parece, pues. 5:13 minutos, hablemos de los liberales. Fabio Gadea, que fue candidato presidencial en el 2011, dio unas declaraciones a la prensa en donde le preguntan del estado de la oposición y dice que la actual oposición le da ganas de llorar,
que se viven matando como perros y gatos todos los días y que eso le ha favorecido al sandinismo. Eso es evidente. Por el otro lado, sorprendió un artículo de opinión distribuido el fin de semana del sociólogo Oscar René Vargas, en donde llama político tradicional al exdiputado Eduardo Montealegre y prácticamente lo acusa de haber pactado con el Frente Sandinista, salirse de la vida política y entregar a la oposición para debilitarla. ¿Usted leyó ese artículo? Sí, y puedo citar alguna frase. A mí me extraña que Oscar René, pues, que es un analista muy consistente, venga a darse cuenta hoy que Eduardo Montealegre es un político tradicional. ¿Y cuándo ha sido Eduardo Montealegre un político de nueva generación o un político que venía a transformar? Recuerde que en el año 2006 nuestro queridísimo común amigo, el doctor Arturo Cruz, decía que él era el futuro y los otros eran el pasado. Pero nuestro amigo se equivocó, porque en realidad no solo resultó ser un político tradicional, sino un político puñalero. Claro, cobarde. Cuando apuñala al PLC, estoy hablando de Eduardo Montealegre, lo llamaron el Mesías político, ¿no? Era el hombre que iba a cambiar la política de Nicaragua. Hoy que apuñala al MRS, pues entonces es un traidor. ¿Esa es la verdadera causa por la cual se retira de la política? No, dice Oscar René Vargas, y casi lo voy a citar, ¿verdad?, que él tenía dos opciones: o pactaba o seguía en la misma línea. Y dice que la gran decepción, sí, es que Eduardo Montealegre pactó, pero para él. Pactó para salvar a su hermano, para salvarle el capital robado a su hermano. No lo dice, pero se deriva de lo que dice, ¿no? Ahora ve. Y en segundo lugar, para salvarse él de los juicios y conseguir como premio haber apuñalado al MRS una personería jurídica para un nuevo partido, porque él quiere estar en la primera fila del diálogo que supuestamente está armando Humberto Ortega con las fuerzas de la oposición. Pero esta es la conclusión. Por el momento, no sabemos el todo de la negociación entre Eduardo Montealegre y Daniel Ortega. Lo que sabemos es que Montealegre se separó de la lucha contra el gobierno autoritario, abandonando su discurso y a los sectores sociales que creían en él. En Nicaragua, un buen político tradicional apuñala por la espalda. Es duro lo que dice Oscar René Vargas. Ahora, a mí me parece que las críticas contra la oposición están hechas desde un ángulo equivocado. A mí me parece que todos apuntan a falta de liderazgo, a liderazgo como Montealegre, que es un traidor, un renegado y no sé cuántas cosas más. Vale, pues, ponele. El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que la oposición, yo no le conozco a la oposición una sola propuesta coherente sobre qué haría en Nicaragua como alternativa a lo que hace el presidente Ortega. Que digan para qué crees el poder. Sí, no le conozco nada. Hombre, en economía voy a hacer esto, más esto, más esto, más esto. En lo social voy a hacer esto, esto y esto. No lo conozco. O sea, si lo tienen, muy mala difusión han hecho. Siempre están en el no me opongo y en el yo soy. Eso es todo. No pasan de ahí. No, yo propongo nada. Yo me opongo y yo soy. A ver quién es más y a ver quién se opone más. No, nada más. Pues. Yo le pregunté a un candidato presidencial de los que están corriendo en las actuales elecciones de cuándo va a estar su plan de gobierno y qué es lo que ofrece a los nicaragüenses, sobre todo económico y social. Y me dijo, espérate que ganemos y entonces vamos a presentar. No, eso no puede ser. Mira, y tiene de intención de voto 0,01%. Mira, aquí hay dos crisis latentes en la política nacional: la crisis del Frente y la crisis de los liberales. Y juntas han desestabilizado el país de alguna manera entre el año 2002 que asume Bolaño y la actualidad. Porque no hay una explicación que justifique la virulencia con la que actúa el gobierno del presidente Ortega en contra del MRS, donde aparece, ¿no? Se vuelve irracional a veces, como cerrar la ciudad. Recuerdan, hace un año y pico, 2 años, cerrar la ciudad, desatar el caos con grupos de motociclistas que andaban golpeando gente en las calles, impedir que una marcha de campesinos que con justa razón vienen a abogar por sus tierras se manifestaran en Managua. Hasta eso llega la crisis del Frente.
en la crisis liberal le hemos visto, pero en toda su dimensión de lo que es la capacidad de autodestruirse, ¿no? Hay un artículo también publicado en la revista Envío por el comandante Henry Ruiz, a quien se ha quedado corto a lo largo de todos estos años, se ha quedado corto en su liderazgo, ha sido incapaz de convertirse en un líder de la oposición, ha sido incapaz de ponerle las banderillas al toro de la crisis política, porque me parece que este es un principio de arranque de un debate superior. Él se pregunta de quién es la responsabilidad de haber llegado hasta este momento, ¿no? Y hasta ahora es el primer líder de lo que fue el Frente Sandinista y de lo que es la izquierda de Nicaragua que se pregunta, hablemos de cómo llegamos a esto. Hasta ahora vos escuchas el discurso del MRS y parece que la vida política en Nicaragua comenzara en 1990. No hay para atrás. O sea, no asumen ninguna responsabilidad de lo que ocurrió en los años 80. Entonces dice Henry Ruiz, los responsables de que Daniel Ortega esté ahí donde está, somos en primer lugar quienes luchamos contra la dictadura de Somoza. Todas las generaciones que 40 y pico de años atrás luchamos contra una dictadura y después fuimos permitiendo que este tipo esté hoy encajado en el poder. Me parece que el tono del artículo es bien franco, directo, pero no es el adecuado, ¿no? El debate acerca de qué ha hecho la izquierda en Nicaragua en los últimos 40 años es fundamental. Y me parece que la autocrítica es la llave que puede permitir ventilar una de las dos crisis más importantes que tiene ahora la política nacional. Pero que Henry Ruiz venga a decir que la culpa es de todos, ¿verdad? Porque le permitimos a Daniel Ortega quedarse con el Frente Sandinista y posteriormente construir el autoritarismo que afirma está haciendo ahora. Es solo una parte de este asunto. Es que hay mucho más que ver. ¿Cómo es que dice aquella frase que usa Fabio Bada en la corporación? La culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. ¿Verdad? Y Henry Ruiz, a quien conozco hace muchos años, tiene un problema fundamental y es falta de consistencia. Es muy inconsistente. Un día dice una cosa, después te dice otra, después dice una tercera. No tiene consistencia y no actúa en consecuencia. A mí me parece que ese es otro de los grandes problemas de los que fueron dirigentes del frente, pues, que no han sido coherentes ni consistentes, y eso pasa por toditos los que se fueron. Me parece a mí que está bien como ejercicio filosófico, pues está muy bien, pero nada te sirve la filosofía si no hay una acción política en pro de lo que vos decís que son tus objetivos. Y se supone que los objetivos de todo sandinista es el beneficio de la gente. Para eso nos metimos a pelear. Beneficio de la gente, lograr su libertad. Beneficio de la gente, lograr libertades democráticas. El beneficio de la gente, lograr justicia social. Tenemos una gran deuda en la justicia social. No lo hemos logrado. Estamos muy lejos de lograrlo. Tenemos una gran deuda en la educación, una deuda gigantesca. Tenemos una gran deuda con el campesinado, enorme. Y no lo hemos logrado. Bueno, entonces, en consecuencia, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué hacemos? No qué hay que hacer. No es decir, vos hacés, ¿qué hacemos? ¿Y qué estamos haciendo? Eso. Digo, yo creo que al político y al revolucionario se le mide por lo que hace, no por lo que dice. Pero sin embargo, William, yo estoy de acuerdo con vos en cuanto a que hay muchos líderes del Frente Sandinista, la Dirección Nacional, que se quedaron cortos posteriormente a la derrota de 1990, que no asumieron su papel y otros hasta fueron oportunistas, ¿no? El experimento de 1994, en el que particularmente yo pensé que era necesario, pero que era necesario abrir el debate y decir, vamos por el rumbo equivocado, pero rápidamente se convirtió en una lucha de poder entre Sergio Ramírez, Daniel Ortega y los que respaldaban a Sergio Ramírez porque querían el turno de tomar el poder y ver si lo lograban de otra manera. Es decir, se personalizó, como ocurre todo aquí, digamos, Sergio Ramírez contra Daniel Ortega contra Henry Ruiz, pero en realidad lo que aquí está en juego, y lo dice más abajo, dice, aquí se acabó la reforma agraria.
lo que nos preguntábamos hace un rato, ¿qué ha ocurrido aquí? Regresó la concentración de tierras a manos de unos pocos. El latifundio está en plenitud con algunas tareas por hacer y algunos de los mayores latifundistas hoy son personajes vinculados al frente. Y ahora saquear la costa Caribe y se están deforestando la costa, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no le vamos a negar la validez de algunos de los argumentos que él tiene. Lo que pasa es que en todo esto la izquierda en Nicaragua ha desaparecido. Yo la veo como solamente grupos de pensamiento político que expresan ideas de izquierda, pero la acción de la izquierda en la conducción del país o en la transformación del país está únicamente reducida al Frente Sandinista y una lucha intestina en el sandinismo, y eso es lo que tiene desequilibrado en parte al país también. Bueno, veremos qué pasa. Y en cuanto a los liberales, responderá don Eduardo Montealegre a semejantes duros señalamientos. Porque a él le vale. Él está pichando sus juegos, tiene sus reales, está en Miami, le vale lo que le digan. Después viene con esos mismos reales, compra unos cuantos y vuelve a estar. Ahí vas a ver. No, pero es que a Javier le escribieron y no ha dicho nada de lo que te escribieron. De un caso de una urbanización. Bueno, aquí hay un caso que se me estaba quedando. Yo le había dicho a William que quería abordar el tema porque es un caso que chorrea sangre también, pero no quería dejar suelto este asunto, aunque solo nos faltan unos cuantos minutos. El punto es que la conducción del país ya no solo, digamos, descansa en la irresponsabilidad de un grupo de políticos incapaces, ¿verdad? Sino en una cantidad de circunstancias que ahora se juntan alrededor, ¿no? La crisis económica, el abandono de las fuentes de financiamiento para Nicaragua, Venezuela se cayó, Rusia es solo una sombra de lo que fue antes en cuanto a ayuda, no nos está ayudando nada, y esto se puede complicar. Y con un panorama en donde realmente no hay figuras representativas, porque también la derecha se ha encargado de destruir a las figuras representativas, pues este país podría ir a un área de caos, ¿no? Bueno, hay un caso en Ciudad Real en donde lo comentamos en Cuarto Poder hace unos días, el caso de este reparto. Nos ha escrito José Antonio Delgado Alvarado, quien es miembro de la Junta Directiva. Él es médico, ¿no? Está así. Dice que efectivamente hay un CLS sandinista que es el que está... CLS es el Comité de Liderazgo Sandinista. Exacto, que está metiéndose en afectar a este reparto. Si gustan, por razones de tiempo... No, resúmalo en medio minuto. Él dice... la junta directiva del reparto Ciudad Real se siente amenazada por un CLS sandinista por una situación de una planta de tratamiento. Yo le solicito, hablar más del tema y para... Creo que en resumen lo que él dice es que él está gestionando por la solución de eso, pero que el Comité de Liderazgo Sandinista no lo deja. Porque el Comité de Liderazgo Sandinista es el que quiere llevar el protagonismo de la solución del conflicto. Y eso lo vemos por todos lados. Y que él se siente ahora amenazado porque lo están afectando. No, porque además están creando, si él tiene la razón, están creando acusaciones peligrosas que pueden llevarlo ante un tribunal, y eso lo estamos viendo en todos lados. Te amenazan con llevarte preso, con acusarte, para que no sigas exponiendo las situaciones que viví. Y que el liderazgo sandinista sea el que salga ante la opinión pública como el gran solucionador del conflicto. Y no solo eso, sino por beneficiándose del conflicto. Bueno, muchas gracias, estimados radioescuchas y televidentes. Nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes.